Damos la bienvenida a todo el mundo a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantada de estar aquí para sumergirlos en este tema. Y vaya tema tenemos hoy. El centro de nuestra exploración es verdaderamente único. Nos vamos a basar en un extenso documento enciclopédico sobre la historia y la evolución visual y sonora de un proyecto que redefinió por completo la industria del entretenimiento. Hablamos de Gorillaz. Sí, un fenómeno absoluto. Totalmente. La misión de este análisis es descubrir cómo una idea que nació literalmente como una burla a la superficialidad de la televisión, acabó convirtiéndose en una de las bandas más innovadoras, profundas y perdurables del siglo XXI. Y fíjate, no hemos elegido una fecha cualquiera para hablar de esto. Exacto, porque hoy es exactamente 27 de febrero de 2026, un día que va a quedar marcado en rojo en el calendario de la música moderna. Más adelante desvelaremos el motivo exacto, pero hay mucho de lo que hablar antes. Vale, vamos a desglosar esto. Lo fascinante aquí es el contexto cultural y personal del que surge todo este experimento. Porque es relevante para cualquier persona mínimamente interesada en la música o en la cultura de Internet. Entender a Gorillaz es entender cómo la ficción, a través de personajes dibujados, puede transmitir emociones muchísimo más auténticas que la propia realidad. Completamente de acuerdo. Y hay que situarse en 1997, en la zona de Westbourne Grove, en Londres. Ese famoso piso compartido. Eso es. Damon Albarn, que en ese momento era el líder absoluto de la banda Blur, y el dibujante de cómics Jamie Hewlett, el co-creador de la célebre Tank Girl, compartían vivienda. Y bueno, no estaban precisamente en su mejor momento emocional por lo que cuentan las fuentes. Para nada. Ambos venían de sufrir dolorosas rupturas amorosas. Albarn terminaba su mediática relación con Justine Frischmann, del grupo Elástica. Y Hewlett acababa de separarse de Jane Oliver. Claro, imagínate la escena. Dos genios creativos en la cima de sus carreras, pero con el corazón roto. Pasando las horas muertas tirados en el sofá frente al televisor, es una imagen superhumana. Totalmente. Y ese consumo excesivo de televisión fue el detonante de todo. Pasaban horas viendo la cadena MTV, que a finales de los 90 dictaba absolutamente todo. Dictaba lo que era un éxito y lo que no, sí. Y la industria musical estaba saturadísima de grupos prefabricados, las famosas boy bands y girl groups. Con esa estética televisiva que priorizaba una imagen pulida por encima de la música. Llegaron a una conclusión demoledora. Aquello era como el infierno. Veían un videoclip tras otro y sentían que no había nada genuino. Un vacío absoluto. Una cultura pop completamente plástica. Y ahí, de ese aburrimiento y de esa frustración, es de donde surge la gran epifanía. Deciden responder a esa explosión de música prefabricada. Exacto, creando su propia banda prefabricada. Querían usar las mismas herramientas de esa cultura manufacturada para dinamitarla desde dentro. Influenciados por los dibujos animados de los años 60 y la cultura del cómic underground. Así conciben la idea de una banda virtual. Es una genialidad absoluta. Y al crear una banda de dibujos animados, eliminan de un plumazo el ego del artista de carne y hueso. Lo que te da una libertad brutal. Los miembros virtuales que diseñaron eran la antítesis perfecta de los ídolos pop de la época. Desde luego no eran chicos perfectos sonriendo a cámara. Estaban llenos de detalles peculiares y oscuros. A ver, repasemos un poco a los personajes, porque no tienen desperdicio. Empecemos por Murdoch Nichols, el bajista. Lejos de ser el rompecorazones, fue diseñado como el villano desagradable de la banda. Un satanista empedernido con una actitud tóxica. Inspirado visual y actitudinalmente en Keith Richards, de los Rolling Stones, ¿verdad? Sí, era una bofetada directa a la imagen prístina que exigía la MTV. Luego está 2D, el vocalista y teclista. Un personaje algo ausente, muy melancólico. Y su voz cantante es, en la vida real, el propio Damon Albarn. El contraste es fantástico. Y Noodle, la guitarrista, la historia de su diseño es muy curiosa. Originalmente iba a ser muy distinta, según he leído. Así es. En los primeros bocetos, Hewlett había pensado en un personaje llamado Paula Cracker, una chica de 17 años. ¿Pero Albarn intervino ahí? Sí, le advirtió que se parecía demasiado al estilo de personajes femeninos que Hewlett ya dibujaba, como la propia Tank Girl. Le pidió algo totalmente diferente para evitar caer en sus propios clichés. Y como respuesta, Hewlett conceptualizó a Noodle como una enigmática niña japonesa de 10 años. Que además es una experta en artes marciales. Una decisión que rompió cualquier expectativa. Y para completar la formación tenemos a Russell Hobbs, el baterista, originario de Nueva York. Su historia de fondo me parece la más oscura, pero a nivel narrativo es brillantísima. Completamente.
Está poseído por los fantasmas de sus amigos músicos de hip hop que han fallecido en trágicos tiroteos. Ese detalle es clave para entender el universo de Gorillaz. Hay que destacar la brillantez de ese diseño. La historia de los fantasmas funciona como la excusa metaficcional perfecta dentro de su propio universo animado. Claro, al estar poseído por espíritus de rateos, tienen una justificación impecable para sus colaboraciones reales con diferentes artistas del género. Es el puente perfecto entre la ficción de los dibujos y la realidad del estudio de grabación. Lo vimos claramente desde su primer gran éxito comercial en 2001. La mítica canción Clint Eastwood. En el videoclip, ese espíritu azul gigante que sale de la cabeza de Russell para rapear es en realidad la voz del rapero estadounidense Del The Funky Homo Sapien. Un recurso narrativo impecable. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa naturaleza colaborativa no era solo un truco de marketing, fue la auténtica vía de escape musical para Damon Albarn. Las fuentes subrayan que, con Blur, Albarn sentía que estaba anclado al sonido del Britpop, atrapado en las expectativas de las guitarras tradicionales británicas. Y Gorillaz se convirtió en su patio de recreo. Pudo explorar géneros que jamás habrían encajado en un disco de Blur. El hip hop, la música electrónica, el dub, ritmos latinos. Un proceso inmensamente liberador. Ese debut en 2001 fue un éxito rotundo, pero el verdadero punto de inflexión llega en 2005 con Demon Days. Efectivamente. Demon Days es el momento en el que la broma inicial contra la MTV se convierte en gran arte. Adquirió un tono mucho más oscuro y conceptual. La inspiración principal de Albarn provino de un viaje en tren por una zona rural y muy empobrecida de China, ¿no? Sí, esa visión de un paisaje desolado, de un mundo sumido en la oscuridad, en una especie de estado de noche perpetuo, permeó todo el álbum. Y para materializar esta atmósfera, tomó una decisión de producción crucial. Reclutó al estadounidense Danger Mouse. Incluso se llevó un premio Grammy. Pero claro, aquí viene el problema. Alcanzas un éxito planetario, con una banda de dibujos animados. ¿Cómo haces una gira mundial? La evolución de sus directos es casi una comedia de enredos técnicos. Al principio querían ser puristas. La banda real tocaba completamente oculta detrás de una gigante pantalla de cine donde se proyectaban las animaciones. Lo cual generó una fricción enorme. Albarn es un frontman carismático. Llegó a confesar que algunas noches la frustración era tan abrumadora que sentía el impulso de agarrar un cuchillo. Madre mía. Sí, de rajar la tela de proyección y asomar la cabeza por el agujero para conectar con la gente. Vaya tela. Estaba claro que eso de esconderse no era sostenible. Tuvieron que buscar alternativas. En 2005, en Manchester, probaron a tocar visibles, pero con una iluminación que solo mostraba sus siluetas. Manteniendo el misterio. Y luego está el intento más ambicioso, y probablemente el más frustrante de todos. Los premios Grammy de 2006. Querían presentar a la banda virtual mediante tecnología de hologramas, interactuando con Madonna. Sobre el papel sonaba el futuro de la música en directo. ¿Qué falló exactamente? Fue un choque frontal contra las leyes de la física. Utilizaron el sistema Motion Eyeliner. Que proyecta una imagen sobre una lámina transparente muy fina tensada en el escenario. Visualmente es espectacular, sí, pero la música de Gorillaz tiene mucho dub y hip hop, frecuencias graves muy potentes. Y los graves mueven el aire. Exacto. Esas frecuencias hacían vibrar intensamente el aire del estadio. Esa vibración golpeaba la lámina transparente, haciéndola temblar, y arruinaba la ilusión óptica. El holograma se convertía en un borrón. Para evitarlo, tuvieron que bajar el volumen general del concierto de forma drástica. Y claro, quitarle el volumen y los graves a una actuación es matar su energía. Es una anécdota fascinante, la tecnología del futuro derrotada por las vibraciones de un bajo tradicional. A pesar de estos obstáculos en los directos, en el estudio nunca dejaron de experimentar. Para nada. En 2010 lanzan Plastic Beach, un disco de una ambición descomunal centrado en temas medioambientales. Inspirado en esa isla flotante secreta construida con desechos plásticos en el Pacífico. Y juntaron a íconos como Snoop Dogg con leyendas como Lou Reed, una superproducción. Pero es que ese mismo año, poco después, lanzan The Fall. El contraste es brutal. Mientras el anterior tomó años, The Fall es el triunfo de la inmediatez. Se grabó íntegramente con aplicaciones de un iPad durante su gira por Estados Unidos. Un diario sonoro de carretera creado en habitaciones de hotel y autobuses. Demuestra que no necesitaban millones para tener alma. Pero, como suele ocurrir con proyectos tan grandes, empezaron las grietas estructurales y el choque de egos en 2012. Jamie Hewlett sentía que su aportación visual quedaba relegada.
En las giras la pantalla se hacía cada vez más pequeña, mientras Albarn invitaba a decenas de músicos reales al escenario. La ironía era dolorosa. La banda virtual nacida para escapar del ego estaba siendo sepultada por músicos reales. Parecía el fin definitivo. Pero lo hermoso es cómo se resolvió. Sin abogados. En 2014, en una fiesta tras un concierto en solitario de Albarn, coincidieron. Después de unas copas, simplemente charlaron y se preguntaron si querían hacer otro disco. Y ambos dijeron que sí. Así volvió a encenderse la maquinaria, dando a luz a Humans en 2017. Y aquí es fundamental detenernos en el contexto narrativo de Humans, basándonos estrictamente en los registros de producción. Sí, hay que fijarse puramente en las intenciones documentadas de los creadores en las sesiones entre 2015 y 2016. El álbum se concibió como la banda sonora de una fiesta para el fin del mundo. Buscaban un contexto extremo y utilizaron como premisa imaginar la hipotética noche en la que Donald Trump ganaría las elecciones de 2016. Es crucial destacar que no lo usaron como un manifiesto político explícito. Las fuentes indican que fue una fantasía oscura, una herramienta narrativa para canalizar emociones complejas: alegría, dolor, pánico, urgencia vital. El productor del disco Twilight Tone dejó registrado que querían capturar la urgencia de que algo drástico estaba ocurriendo, mezclando la melancolía británica con el júbilo de la música afroamericana contemporánea. Ese fue el marco estructural exacto para dar forma al sonido urbano y coral del álbum, dejando claro que nosotros aquí solo exponemos los datos documentados sobre su origen creativo, sin tomar partido. Por supuesto, un recurso creativo intenso. Y tras el lanzamiento de The Now Now en 2018, llegan a la conclusión de que el formato de álbum tradicional se les queda pequeño. Dan un giro absoluto en 2020 con Sound Machine. Deciden lanzar música como si fuesen episodios de una serie web a lo largo de temporadas. Cada mes entregaban una nueva canción con su videoclip, con invitados inesperados. Un formato increíblemente libre que encaja en la era digital. Y si conectamos esto con el panorama general, surge una perspectiva muy interesante. Hay una cita de Jamie Hillett interesantísima sobre el verdadero impacto cultural del proyecto. Él afirma que el mayor logro de Gorillaz es, en el fondo, educativo. Las audiencias más jóvenes llegan por los dibujos animados rebeldes. Pero terminan descubriendo absolutas leyendas de la música. Chavales que llegaron por los cómics terminan escuchando a Grace Jones, a George Benson, a Elton John o a Robert Smith de The Cure. Actúan como un caballo de Troya cultural, un puente intergeneracional perfecto. Y su influencia es innegable en artistas actuales como Billie Eilish, que llegó a cantar Feel Good Inc. con Albarn en Coachella. O en bandas como The 1975, que citan la libertad visual de Gorillaz como inspiración directa. Y toda esta trayectoria nos lleva a la actualidad más absoluta. Porque no han dejado de innovar. Para nada. El pasado agosto de 2025 lograron paralizar Londres con la exposición House of Kong, una instalación inmersiva para caminar por los escenarios de los videoclips. Y demostrando que entienden la cultura juvenil, apenas días después invadieron el mundo de los videojuegos, Protagonizaron la 10ª temporada de Fortnite Festival. llevando su música a millones de consolas. Pero el clímax fue el concierto íntimo secreto en Londres, anunciado con horas de antelación. Donde interpretaron un disco completamente nuevo de principio a fin, invitando al grupo Sparks y a Johnny Marr de The Smiths. De locos. Hoy, 27 de febrero de 2026. Hoy se lanza oficialmente a nivel mundial su 9º disco de estudio, titulado The Mountain. Impulsado por el sencillo The Happy Dictator. Es la prueba de que casi 3 décadas después el proyecto sigue palpitando con una fuerza imparable. Mantenerse relevante y en la vanguardia durante 28 años es un hito. Han sobrevivido a la caída de las ventas físicas, a la revolución digital, al streaming, y siguen marcando el paso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos todo este viaje, la gran ironía central de Gorillaz es hermosísima. Comenzaron empujados por el cinismo, como una parodia satírica contra una industria prefabricada. Y paradójicamente, al crear la banda falsa definitiva, lograron forjar un arte profundamente genuino y emocional. Han unido culturas, conectado generaciones y fusionado géneros sin importar la ausencia de un rostro humano en la portada. Y esto plantea una pregunta importante.
Una reflexión final que da un poco de vértigo. Vivimos en un presente con VTubers e influencers generados por ordenador amasando fortunas. Entidades completamente digitales. Y donde la inteligencia artificial ya está generando voces hiperrealistas y canciones de la nada. Es verdad. Ante esto, es factible que Gorillaz no solo estuviera parodiando su presente en 1998, sino que estuviera profetizando las reglas exactas del futuro del entretenimiento. Un futuro donde la línea entre el creador humano y la entidad virtual ha desaparecido por completo. Es una posibilidad fascinante. Es una incógnita apasionante para dejar resonando en la mente de quienes nos escuchan tras analizar toda esta historia. Queda agradecer enormemente a nuestra audiencia el haber prestado su tiempo y curiosidad a este viaje a través de la evolución de la música y el arte. Es fundamental seguir buscando siempre ese conocimiento profundo que se esconde bajo el océano de información diaria. Hasta la próxima inmersión.